Ya, sentémonos. Al contar tres. 1, 2, 3. Hola gente, ¿cómo están? Soy Fabián Campos, Monito Cuentacuentos. Hoy estamos en un programa totalmente diferente, con un enfoque diferente, ya que tenemos invitados de la Filarmonía de Barba y vamos a hablar un poco sobre las marchas fúnebres que se realizan en las procesiones. Antes que todo, pues agradeciendo a cada uno de ustedes que están siempre aquí en su espacio, en este espacio de Monito Online, que es un programa cultural y familiar. Pero no podemos empezar si no le ponemos este programa en las manos de nuestro Señor Jesucristo, de quien pues nos dio esa misericordia, ese amor en la cruz, y por el cual año tras año nosotros celebramos las procesiones, constantemente lo recordamos. Y como ustedes ya saben, yo no inicio ningún programa si no le pongo esto en sus manos. Ya poniendo esto, pues que sea de mucha edificación para cada uno de ustedes y que aprendamos bastante. Y también comparten el video en las redes sociales, en los grupos y demás, para que se pueda divulgar y que mucha gente aprenda de todo lo que vamos a hablar, ya que hay detalles históricos, culturales y demás. Sin mucho que hablar, pues vamos directamente a los invitados. Agradeciendo siempre a los patrocinadores y por medio de ellos nosotros estamos acá. Bueno, ahora sí, vamos a los invitados. Tenemos por acá miembros de la Filarmonía se dice, ¿verdad? Sí. Filarmonía de la Iglesia Católica, ¿verdad? De Barba, que son los responsables de llevar la música en las procesiones. Vamos a iniciar desde por acá con Mauricio, ¿verdad? Mauricio. Bueno, muy buenas. Mi nombre es Mauricio Salas y soy el director de la Filarmonía de Barba desde hace más de 30 años. Y también hoy nos acompañan los de la otra Filarmonía, Agnus Dei, que hemos hecho un proyecto para poder conjuntarnos y hacer este año los 2 conciertos de marchas fúnebres que ya están programados y que ahorita les vamos a hablar. César. Saludos a todos, Mauricio, Roberto, Monito, agradeciéndoles por el espacio y por estar aquí compartiendo en este programa. Me presento, César Cambronero Vega, para servirles. Yo soy miembro de la Filarmonía Agnus Dei. Este grupo se formó hace aproximadamente 10 años. Primero tuvimos una trayectoria en una comunidad en San Rafael de Heredia, Concepción de San Rafael de Heredia. Yo he sido músico de cimarrona, de hecho compartí con Monito un programa en el mes de octubre sobre la cimarrona y la mascarada. Entonces, pues bueno, Monito ya me conoce en el ámbito de lo que es la cimarrona. En el 2014 me escriben de la filial de Concepción de San Rafael de Heredia para que les ayude con las celebraciones de Semana Santa, y desde ahí pues empezó a formar un grupito que gracias a Dios ha ido creciendo y ha sido de mucho provecho, porque siempre les he dicho a todos mis compañeros, esto es un servicio que se le hace a Dios en esta época muy especial, como lo es celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Filarmonía estuvo tocando ese año, en el 2014, en Concepción de San Rafael de Heredia. Después, en el año 2015, estuvimos amenizando las procesiones de Semana Santa en la parroquia de Ipis de Guadalupe, ahí con el padre Johnny Arguedas, que nos acogió muy bien. Después al padre Johnny lo trasladan a la parroquia de San Juan Bautista de Tibás en el año 2016. Y del 2016 al 2019 estuvimos ayudando ahí con las procesiones de Semana Santa en Tibás Centro. Después, como ya todos lo saben, vino la época de la pandemia, el COVID-19, donde en el año 2020 y 2021 se suspenden todo tipo de celebraciones públicas en las calles de la Semana Santa.
y fue hasta el año 2022 que a través del señor Alexander Arias Peñaranda, que le mando un saludo muy afectuoso, nos da la oportunidad al grupo de comenzar a tocar las procesiones de Semana Santa en la parroquia de San Rafael Arcángel de Heredia, junto con el señor párroco, el padre Henry Madrigal García, el cual estamos muy agradecidos hasta el día de hoy, ya que del 2022 a este año, Dios mediante, vamos a estar ahí amenizando cada una de las celebraciones. Esa ha sido como la trayectoria a grandes rasgos de la Filarmonía Agnus Dei. Y también, pues bueno, soy profesor de Estudios Sociales y Educación Ciudadana en el Ministerio de Educación Pública. Entonces, muy contento de compartir este espacio. Roberto. Bueno, muy buenas a todos. Mi nombre es Roberto Paniagua, soy músico, también he integrado las Filarmonías de Barba, la Agnus Dei, y bueno, en este caso estamos muy contentos en hacer este programa para llevarles a ustedes toda esta reseña y también de las obras que se han ejecutado tanto acá en la zona de Barba y en Heredia. Excelente, bueno, ya saben quiénes son los invitados. Hay 2 filarmonías por acá, compañeros de música y demás. Les digo compañeros porque yo ya también soy músico, entonces compartimos bastante conocimiento en varias cosas, pero hay algunos detalles que quiero ir de a poquitos con ustedes para que todos podamos aprender. ¿Cuál es el contexto histórico, religioso y cultural en sí de todo lo que estamos haciendo? Estas son Semana Santa. de Semana Santa, ok. Importante, contexto histórico, religioso y cultural de la Semana Santa. Pues bueno, Usted es el historiador, usted es el que nos puede iluminar, Soy ¿verdad? profesor. no, bueno, muchas gracias, bonito. Pues bueno, básicamente para resumir un poco cómo fue que inició esta hermosa celebración de Semana Santa que nos tiene a todos acá reunidos, ¿verdad? Como Filarmonía, y yo a Mauricio le agradezco mucho también porque él en su momento me brindó el espacio de comenzar a ir a tocar en la Filarmonía de Barba, en su momento, en sus años que estaba comenzando en esto de la música. Todo esto para mí, Monito, ha sido todo un momento muy especial, ¿verdad? Porque esta celebración, sin duda alguna, para las personas creyentes de la fe católica, es una época donde nuestra fe vive su momento o su clímax más importante, ¿verdad? Porque es celebrar precisamente los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el origen y el génesis que nos tiene a todos acá. Y toda la gente que trabaja en las diferentes actividades con los diferentes grupos dentro de la Semana Santa. Pues bueno, esta celebración sin duda alguna, Monito, tiene sus orígenes entre el siglo IV y el siglo V, ya que como todos conocemos, ¿verdad? El lugar que se dice hoy día Tierra Santa, ¿verdad? Lo que es Jerusalén, toda esa región del Medio Oriente, Israel, todos esos países, pues aquellos primeros cristianos, después de la resurrección de Cristo, y la fe que los apóstoles comenzaron a propagar y todo como se fue haciendo durante los años venideros posteriores a la existencia de nuestro Señor Jesucristo, pues bueno, la gente empezó a hacer pequeñas peregrinaciones a esos lugares santos, ¿verdad? Lugares que hoy día se mantiene abierto la visita para todo tipo de turistas, personas que quieran conocer como tal lo que conocemos como Tierra Santa. Ahorita lamentablemente hay un conflicto de por medio entre Israel y Palestina que sí ha restringido un poco la afluencia de turistas a esa zona. Yo soy uno que le pido a Dios tener en algún momento la oportunidad de ir ahí a conocer ese lugar. Pero bueno, ahí fue donde se comenzó con pequeñas peregrinaciones por parte de los primeros cristianos a celebrar la Semana Santa. Precisamente los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Esa celebración se fue propagando hacia el continente de Europa, especialmente en un país se afianzó mucho lo que fue la celebración de la Semana Santa, como lo es España, en diferentes regiones,
ya que se comienzan a desarrollar diferentes expresiones de religiosidad popular, principalmente en pueblos rurales de Europa, en aquellos momentos, ¿verdad? Que estábamos en el mundo todavía en la época de la Edad Media. Entonces también la Iglesia Católica en aquel entonces tenía un papel muy preponderante en la conformación político-religiosa, con apoyo de los reyes y de todos los señores feudales y demás personas que dominaban en aquel entonces aquella Europa campesina. Entonces esa fe y esas manifestaciones se fueron propagando sobre todo el continente de Europa, principalmente en España, donde se comienza a desarrollar propiamente. Después, durante el siglo IV, Monito y compañeros, hubo toda una controversia para poder determinar en qué fecha exactamente es que se celebra la Semana Santa, ¿verdad? Hubo siempre controversia. ¿En qué época del año precisamente? Porque todo el mundo daba versiones diferentes, incluso hasta en los primeros libros que escribieron algunos apóstoles y seguidores de Jesucristo, no eran como muy exactos en cuanto a lo que es ubicación temporal, a lo que son las fechas o un momento determinado. Va a ser hasta el siglo IV antes de Cristo que se lleva a cabo el primer concilio ecuménico, después de Cristo, perdón, que se lleva a cabo el concilio ecuménico de Nicea, donde se logra llegar a un acuerdo para poder determinar cuándo es exactamente la fecha de la celebración de la Semana Santa, o es decir, el Tríodo Pascual o la Pascua, entre otras palabras. Entonces va a ser tomando como referencia la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Ahí se llegó como a ese acuerdo de que esa iba a ser la fecha o el momento exacto donde se iba a comenzar con esta celebración. Perdón, que coincide con la Pascua judía, que fue el momento de la última cena del Señor y de la muerte y resurrección. Entonces, esa fecha, esa más o menos es la quinta luna del año, coincide con la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la liberación, la Pascua de los judíos. La Pascua. Exacto. Y en ese entonces, ya cuando se comienzan a celebrar esa celebración, ¿verdad? Va a ser a través del 20 al 21 de marzo. Fue más o menos que empezaron a ubicar, pero siempre se toma en consideración la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Por eso es que la gente puede notar que la Semana Santa hay años que es o en marzo, o finales de marzo, principios de abril o mediados de abril, y es precisamente por esa referencia que se tiene. Ya propiamente en la época de conquista del continente americano, principalmente en América Latina, ¿verdad? Todos los países latinoamericanos, fue a través de la llegada de los europeos, principalmente de los españoles, que comienzan todo un proceso de evangelización sobre toda esta zona de América Latina. Entonces en ese momento se van a encontrar a los diferentes pueblos nativos de América. Entonces había que convencerlos para ver de qué manera empezaban a asumir la fe católica, ¿verdad? Ahí tiene todo un trasfondo, ¿verdad?, que no vamos a ahondar ahorita, pero como los indígenas en aquel entonces no sabían ni leer ni escribir, entonces van a ser las primeras órdenes religiosas que van a comenzar a introducir estas celebraciones mediante diferentes formas de representación y de teatralización, o mejor dicho, empezar a realizar obras de teatro para que los indígenas y los pobladores nativos pudieran asimilar correctamente las enseñanzas de la Biblia, que precisamente hablaban de todo lo que fue la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Se comienzan a desarrollar obras de teatro, representaciones,
Ya después, conforme fue pasando los años, se fueron introduciendo las imágenes religiosas, los íconos religiosos, los cuadros, pinturas y demás representaciones artísticas que hoy por hoy forman parte del gran arte sacro que algunos países, inclusive Costa Rica, todavía conservan en lugares como museos, ¿verdad? Donde se puede evidenciar todo ese aporte que empezaron a realizar los europeos en aquel momento. Y así fue como poco a poco se fue difundiendo la fe católica sobre los primeros pueblos americanos, ¿verdad? Ya después propiamente viene la época de la independencia, la época donde ya, pues bueno, para todos sabemos que toda esta región de Centroamérica era un solo estado, lo que era Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, eran provincias que pertenecían a la Capitanía General de Guatemala, cuya capital era Guatemala precisamente. Se comienzan a independizar cada uno de los pueblos y la fe y las expresiones de devoción se empiezan a hacer más arraigadas en cada uno de las provincias que ya se empezaron a conformar como estados libres e independientes, y Costa Rica, pues bueno, no fue la excepción. Se comienzan a desarrollar, ¿verdad?, en ciudades como San José, Heredia, Cartago y Alajuela, estas manifestaciones de fe, de piedad popular, o como incluso hoy día nosotros las conocemos, porque todo esto sin duda alguna ha sido herencia y fruto de toda una tradición que se ha ido pasando de generación en generación. Y ya propiamente hablando, en el siglo XIX, siglo XX, se da esa consolidación, que ya después los compañeros ahí nos van a hablar un poco sobre la parte musical, ¿verdad? De todo lo que encierra la celebración de la Semana Mayor, ¿verdad? El hecho de que cada día tenga una connotación diferente, ¿verdad? Porque pasamos, por ejemplo, un domingo de Ramos, es un día de júbilo, es un día de fiesta, es un día donde se celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde el pueblo adorna las calles, le pone túnicas a su camino y la gente proclama a Jesús como rey, como el hijo de David, como el hijo de Dios. Y vean ustedes la contradicción tan grande, ¿verdad? El pueblo pasa de aclamar al rey en el domingo de Ramos y unos cuantos días después lo van a mandar a crucificar, ¿verdad? Entonces vean ustedes todo ese cambio que empieza a tener la celebración de esos días santos, donde finalmente nosotros terminamos por meditar y contemplar estos días la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y Costa Rica, sin duda alguna, los pueblos como Barba principalmente, aquí en la provincia de Heredia, en Cartago y en algunas áreas de San José, estas celebraciones empezaron a tener una mayor connotación, una mayor importancia sobre el pueblo, ¿verdad? La gente empezó a involucrarse en los grupos, en las representaciones, como hoy día nosotros vemos, que los personajes bíblicos, que los soldados romanos, que la hermandad del Nazareno. Y pues bueno, ya propiamente entre el siglo XIX, siglo XX se comienzan a fundar las primeras bandas militares, ¿verdad? Porque eran conocidas así, las bandas militares que iban amenizando cada una de las procesiones de la Semana Mayor, que junto con la riqueza que ya nos venían heredando los europeos, de las imágenes, las representaciones y todas las manifestaciones de fe, pues iba a ser la música también un elemento importante para venir, como decimos popularmente, a colocar la cereza en el pastel de todo este abanico de celebraciones que conlleva la Semana Mayor. Entonces, en esa época, para que no se me olvide ese dato bonito, a principios del siglo XX, Costa Rica todavía era un país con ejército, ¿verdad? Porque va a ser hasta 1949 que se da la abolición del ejército en Costa Rica. Entonces ya a partir de ese momento, antes existían todo lo que eran las bandas militares, entonces eran las encargadas de ir amenizando, de ir poniéndose componente, ¿verdad? Donde la gente iba, junto con la música, iba contemplando los misterios de la pasión y muerte de nuestro Señor.
y ya pues desde la época más para acá, más de la Constitución Política de Costa Rica, posterior a 1949, pues estas celebraciones se han venido desarrollando en muchos pueblos, muchas personas que han hecho un trabajo enorme, arduo, en tratar de rescatar todas estas celebraciones, y ahora fue como en las diferentes bandas de conciertos, bandas sinfónicas, filarmonías, que hoy por hoy tienen a cargo pues la amenización de estas celebraciones. Excelente, bueno, dejé que hablara fluidamente, no quise interrumpirlo porque tenía muchas preguntas, pero realmente mientras que ibas hablando se iban respondiendo, ¿verdad? Porque de eso se trata, poder aprender. Eres buen profesor, ¿verdad? Ay, muchas gracias, usted lo dice, aquí soy nada más un humilde siervo. Iba haciendo las imágenes en mi mente con todo lo que ibas hablando, pero muy importante, ¿verdad? Y de eso se trata, que nuestros amigos que nos están viendo a través de las diferentes plataformas y redes sociales, espero que toda esta narrativa les haya quedado muy clara, ¿verdad? Claro, bueno, ya entendiendo el contexto y demás de lo que es la Semana Santa aquí en América, bueno, el origen en Europa, así como en América, cómo llegó a Costa Rica, cómo lo vivimos y demás, quiero saber un poco acerca de la filarmonía, de las dos, ¿verdad? Voy a darle chance a Mauricio porque quiero ver también la parte de Agnus Dei, y es que se pronuncia, Agnus Dei, pero quiero saber bastante, Mauricio, usted que dirige la Filarmonía de Barba, ¿cuál es el origen, cuál es la trayectoria, cómo inició todo esto de la Filarmonía en Barba? Bueno, el origen, primero voy a hablar de la música de las marchas fúnebres. Su origen, como lo mencionó César, son las bandas militares. Las bandas militares tocaban desfiles y de un momento a otro seguramente les dijeron, bueno, ¿por qué no nos tocan la Semana Santa? Entonces los directores y algunos músicos que eran extraordinarios comenzaron a componer y arreglar piezas para la Semana Santa, conocidas como marchas fúnebres. A veces lo hacían también para alguna persona distinguida que moría y entonces le componían una marcha fúnebre para acompañarlo en el sepelio, en el entierro. Y eso fue arraigándose mucho y se fue distribuyendo. Después de que se disuelven las bandas militares, quedan las bandas nacionales, que son la banda de Heredia, en cada provincia hay una, La Juela, en todas las provincias hay una banda nacional. Y esas bandas siguieron con esa tradición por mandato del Ministerio de Cultura. Ellos tocaban la Semana Santa en las parroquias principales de cada provincia. Pero paralelamente a eso, muchos músicos comenzaron a fundar filarmonías en los pueblos, y Barba, como siempre, no es la excepción. Había una filarmonía extraordinaria con músicos buenísimos, incluso aquí don Leonardo Soto, que es uno de los compositores más notables de marchas fúnebres, fue director de la banda de la Filarmonía de Barba hace mucho tiempo, a mediados del siglo XX. Luego esa tradición se fue pasando. Yo por ejemplo tengo más de casi 35 años de tocar en la Filarmonía de Barba y unos 32, 33 de ser el director, y tuve el honor de tocar con músicos buenísimos, que fue, digamos, la última generación que quedaba de esas filarmonías tradicionales. Gente ya era muy mayor cuando yo toqué con ellos, y tengo unos nombres aquí que de Dios gocen todos, porque todos ya fallecieron. Don Joaquín Esquivel, que era el director de esa filarmonía, la última, después de la nueva generación, antes, digamos, de la nueva generación, él era el director. Don Eladio Arguedas, que tocó en la filarmonía esa antigua y tocó en la filarmonía que yo dirijo durante, no sé, 25 años, 27 años conmigo. Hasta los 92 años fue su última Semana Santa, y ese año falleció, 2 meses después de la Semana Santa.
don Augusto Rodríguez, que compuso una de las marchas para mí más hermosas que hay, marchas fúnebres, que se llama Oh Madre, y orgullosamente barbeño. Don Pedro Álvarez y su hermano don Eduardo Álvarez, extraordinarios músicos. Don Gamaliel Villalobos, barbeño también, tocó en la banda de Heredia y aquí en Barba, y fundó la Cimarrona La Barbeña, que hasta el día de hoy está tocando. Y por ahí se me quedan algunos, pero esos músicos eran extraordinarios, y yo tuve el honor de tocar los últimos 2 años que ellos estuvieron tocando aquí en Barba. Luego de eso, pues continuamos la nueva generación hasta el día de hoy, que tocamos ahí. Para meter la cuñita ahí de una vez, hace 8 años, un poquito antes, pero desde hace 8 años lo hacemos, el concierto de marchas fúnebres, que han sido muy exitosos. Y digo hace más de 8 años porque este año es el 7º, pero hubo uno en pandemia que no se hizo. Pero ha sido un éxito, y para mí es de gran satisfacción y alegría el ver que muchos amigos y compañeros están haciendo conciertos de marchas fúnebres en otras parroquias o en otras filiales, porque para mí es una música muy linda, y además acercan a la gente no solo al arte, sino a la religiosidad y a la Semana Santa. Ya van siendo parte de esa Semana Santa. Han pasado muchos músicos, y hay bastantes músicos hoy en día en las 2 filarmonías, ¿verdad? En el cual, pues, como usted lo está diciendo, ahora más bien propagan o multiplican esto, ¿verdad? En otros lugares. Hay varias preguntas que tengo. Ajá. Como el hecho de que hay algunas composiciones que se han escuchado, que nacieron aquí en Barba, por medio de estos grandes músicos, que Dios los tenga en su gloria, que ellos compusieron, y que hoy en día se escuchan en Guatemala, España y otros países. O sea, estamos hablando de algo histórico. Entre ellos hay un familiar tuyo, si no me equivoco, No. Ok, entonces, pero sí hay composiciones que han trascendido a otros continentes. La principal composición es el Duelo de la Patria, que se ha tocado incluso en Francia para el funeral de una persona muy importante, y que Roberto ahorita nos va a hablar de esas historias del Duelo de la Patria, que es una pieza hermosísima, que es una pieza muy sentimental. Usted la escucha, y si usted pone atención a la música en sí, a uno se le paran los pelos de punta. Es que da una atmósfera muy sublime. Solemne Es la palabra correcta. Le hace estremecer el alma, la piel se te hace de gallina, ¿verdad? Sí. Es algo, bueno, genial. Bonito. Y es que otra cosa que también quería ahí apoyar a Mauricio, es que esta música es demasiado rica para lo que son las celebraciones, las procesiones de la Semana Santa. Yo me atrevería a decir, usted le quita la música a una procesión de Semana Santa, no es procesión de Semana Santa, ¿verdad? La música es una riqueza cultural, artística, es algo muy, muy importante que le hace realce y esa importancia a cada una de las procesiones. Para componer en algo así hay que inspirarse. Ellos tuvieron que estar inspirados muy metidos en Dios. En este caso estamos hablando sobre la muerte, de la crucifixión, La pasión de Cristo. La pasión de Cristo es la palabra correcta, ¿verdad? Porque debieron de estar muy, muy entregados para hacer una composición tan solemne, tan grande, ¿verdad? Entonces hay que darle mérito a ellos por componer algo tan lindo que nos representa y que está en otros países. Roberto, cuéntenos, parte el rescate de todo esto de las marchas fúnebres, la estructura, el sentido y demás. Sí, en este caso, bueno, con lo que ha dicho Mauricio y César, bueno, las marchas fúnebres son una gran riqueza, ¿verdad? Para la celebración que se hace tan especial. Sí, por ejemplo, las marchas fúnebres, aquellos compositores que
le han dedicado, por ejemplo, a Jesús, ¿verdad? Que es el eje central, ¿verdad? De toda esta celebración, pues tienen que muchos haber leído la Pasión de Cristo, ¿verdad? De su traición, ¿verdad? Todo lo que pasó fue juzgado por Pilatos, etc. Entonces, cuando se va a componer una marcha, especialmente dedicada, en este caso específico, a Jesús, sí hay que leerse muy bien ciertos pasajes de la Biblia para poderse meter, ¿verdad? A veces dicen que el músico está loco, pero es que así surge esta obra, ¿verdad? O cualquier obra, porque usted tiene que expresar a través de la música ese sentimiento de lo que usted le quiere dar. Entonces, por otro punto, lo hablaba con Mauricio un día de estos también. La marcha fúnebre está compuesto, digamos, en unas partes importantes. La primera parte que escuchamos, el inicio, es como el momento del dolor, ¿verdad? Pues hay una sentencia, por ejemplo, en el caso de Jesucristo. La segunda parte es como la resignación, ¿verdad? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la vida dolorosa. Y la última parte es la parte de la esperanza, ¿verdad? Entonces, la mayoría de marchas fúnebres tiene, digamos, esta particularidad. Obviamente, hablando musicalmente, pues el compositor debe escoger su tonalidad, si es modo mayor, modo menor, pero bueno, ya son aspectos más técnicos, ¿verdad? Y darle esa melodía que tiene que realmente inspirar, como lo hablábamos ahorita, el duelo de la patria, ¿verdad? Que fue compuesto por Rafael Chávez Torres, y en los datos históricos él le dedicó esa marcha a Tomás Guardia, ¿verdad? Aparentemente no fue estrenada en el funeral, sino fue tiempo después, ¿verdad? Pero él al ser muy amigo, entonces, pues imagínate, tuvo que sumergirse en ese momento de dolor y poder componer esas notas, ¿verdad? Que escuchamos, y es una de las más famosas, ¿verdad? Y tocaba también en otros países. A raíz de esto, hay muchas marchas que se escribieron en el siglo XIX, siglo XX, y quedaron pues, en manuscritos. Hoy en día, gracias a Dios, con la tecnología podemos rescatar esas marchas. Mauricio, mi persona, que ha tratado de transcribir a los medios digitales, ¿verdad? A programas de música, estas marchas nos permite también volver a ejecutarlas, porque tal vez esto era un archivo y quedaron ahí estancadas y nunca se supo más. Entonces, hoy en día ya tenemos la dicha de poder otra vez de ejecutar estas marchas, tanto en las procesiones y en los conciertos, y darle a conocer al público, ¿verdad? Un dato importante es que, por ejemplo, aquí en Barba, en los años que yo toqué con Mauricio, la gente llega específicamente atrás de la Filarmonía a escuchar una marcha, y siempre nos preguntan, esa marcha es tal, ¿verdad? Tal compositor. La gente conoce, entonces eso hace más difícil el trabajo. Eso hace más difícil porque hasta el nombre, de hecho, una señora nos dijo en San Rafael el año pasado, sí, el compositor es Giordano Morales. Ajá, entonces sí. Los muros de Jerusalén. Hay que buscar bien. Hay marchas que lamentablemente han tenido muchos años de estar en el olvido y pues desconocemos el autor, pero son marchas. Tengo una anécdota. Cuente. Don Augusto Rodríguez, que Dios goce, fue el autor de la marcha O Madre, que ya yo mencioné, para mí es una de las que más me gusta. Esa marcha siempre la tocamos, es la primera marcha que tocamos en la procesión del Sábado Santo. Cuando sale la Virgen de Dolores de la iglesia, tocamos O Madre. Y don Augusto, cuando estaba en vida, allá estaba parado por donde está la cruz de la iglesia, ahí a un ladito, y siempre escuchaba la marcha. Y
Pasaron los años, como 5 años, y al 6.º año llegó y se me acercó y me dice, ustedes están tocando mal esa marcha, y tenía razón. Las marchas tienen repeticiones y digamos, a veces no se respetan con tal de hacer la marcha un poquito más corta para no hacerla tan larga. Y desde ese entonces tocamos la marcha tal y como está escrita, porque en el fondo dijimos, es que el autor por algo la escribió de esa manera. Entonces tengo esa anécdota de don Augusto, y desde ese entonces pues respetamos su composición tal y cual es. Y otro detalle es, por ejemplo, el estilo a la hora de tocar las marchas. El finado don Eladio Arguedas, yo tuve el privilegio, bueno, de tocar con él, y bueno, César también, y algunos otros músicos. Él, por ejemplo, Mauricio anticipadamente decía cuál era la marcha que se iba a interpretar en la procesión X, y él siempre decía, vean, esta marcha hay que tocar muy bien el golpe 1, el golpe 3, que son los acentos más importantes para el bombo. Entonces él decía, vea, tiene que estar pendiente de esto porque después entra el platillo, digamos, son marchas que tienen una estructura ya muy específica, y hay que estar muy atento auditivamente porque no, si usted corre la marcha, si no mantenemos el tiempo, pues la marcha ya pierde su estilo. Pues, o sea, estoy hablando la esencia, le estoy hablando que tal vez se puede convertir en que algo muy rajado, que puede ser un estilo merengue, pero ya es darle otra forma. O sea, es cambiar el estilo de marcha fúnebre, o sea, meterse en ese papel. Y eso de don Eladio es muy importante, porque en el rescate de estas piezas, de estas obras, uno lo que tiene son manuscritos, todo está escrito a mano. Cuando uno lo transcribe y es nota por nota, imagínense, en una filarmonía son 12 músicos y hay que transcribir 12 partes a mano, nota por nota. Muchas veces esas partes manuscritas tienen errores, porque el que está escribiendo se equivocó de la nota. Entonces también hay que corregir eso. Y en la parte de percusión no existían partes de percusión escritas. Y don Eladio, por ejemplo, en esta obra, Oh Madre, y en otras, decía, aquí va un platillo suspendido. ¿Qué es el platillo suspendido? El platillista pone el platillo y el del bombo toca. Tiene un efecto diferente en la pieza. Y si, por ejemplo, don Eladio no nos hubiera enseñado eso a nosotros, eso se hubiera perdido. O sea, fue por la tradición oral, a nivel oral, que se pudo rescatar esa parte y yo de rescato percusión. A Roberto, que ha dedicado mucho tiempo a hacer esas partes de percusión y a escribir eso que no está escrito y que no está en ninguna parte, y que me atrevo a decir que solo en Barba se toca así. Entonces, la parte de percusión ya está, ya la tienen en... Trabajamos hace unos años con Mauricio, bueno, después vino la pandemia, pero la mayoría de piezas que se han ejecutado acá en las procesiones ya tienen su parte. Inclusive, pues hay otras piezas que hemos estado ahí revisando, porque, como le digo, la referencia de nosotros fue don Eladio. Suena tonto, pero es muy sabio, porque don Eladio a veces decía, vea, aquí van 3 golpes seguidos, esto es para sustentar lo que está haciendo la trompeta, el sonsáfono y los saxofones, es rescatar el pulso, que no se caiga la marcha, porque esos son los grandes peligros. Si una marcha, y ustedes lo pueden notar en alguna procesión, un mínimo fallo distrae a todos los músicos. Entonces también esto es rescatando el valor de la percusión que lleva ahí, ¿verdad? Que no lleva la melodía en este caso, pero el ritmo lo va denotando a través de la pieza, ¿verdad? Por otro lado, ahora que hablaba Mauricio de los manuscritos, bueno, Mauricio y yo, y bueno, me imagino que otros músicos, hemos tenido que transcribir obras. Es más, me atrevo a decir que una marcha que pude pasar hace poco decía en el papel, no, esta parte no va, agregar esta. Entonces hay que estar muy pendiente y escuchar después en el programa si está bien escrito, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, como fueron escritas a mano,
hay fallonazos donde uno dice, no, porque uno se confunde, porque uno sabe si lo puso en espacio en línea, en el pentagrama. Entonces son detalles que siempre hay que estar cuidándose, y los errores todos los años van a salir. Digamos, algún músico ya que tenga más entrenamiento auditivo dice, no, yo creo que eso es otra nota, es un bemol, es un sostenido natural. Muy importante, ya le doy la palabra. Yo antes de esta entrevista fui a un ensayo que tuvieron. Noté que algunos corregían algunos de los músicos corregían, que todos son músicos, profesores de música o ya gente con mucha experiencia en lectura musical con su instrumento y demás. Entonces me percaté de esa parte, como algunos hasta decían, mira, es que yo creo que aquí fallaron en esto. Ajá. Otros decían, yo creo que esta parte la voy a hacer un poco más con un tiempo diferente o cosas así. Entonces entre ustedes mismos se corregían para que saliera bien. Correcto, porque si no está bien la armonía, suena mal. O sea, con un músico, si hay 5 músicos tocando a la vez y hay uno que está tocando una nota mala, se oye y se oye feo. Entonces a veces uno tocando, uno dice, mira, esta nota no es esta, revisémosla. Y entonces, precisamente por esos errores de manuscrito, ahí es donde se corrigen. Y también, Monito, quería contar una anécdota, ahora que mencionaron a don Eladio Arguedas. Yo tuve la dicha de compartir con él 2 años antes de que falleciera, y él también, dentro de tantas enseñanzas y anécdotas que él nos compartía, a mí nunca se me ha olvidado, y es como la de que él nos decía, el músico tiene que transportarse a lo que realmente está pasando en esa marcha fúnebre, ¿verdad? ¿Y cuál es la esencia de eso? Pues precisamente los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, por ejemplo, como decía Roberto y decía Mauricio, lo del platillazo, el golpe en el bombo, todo eso tiene un significado, ¿verdad? Porque imaginémonos aquí, ¿verdad? Que tenemos la imagen del Nazareno, imaginémonos cuando Jesús estaba en el Vía Crucis, con la cruz cargándola, y ver, por ejemplo, incluso hasta lo hemos visto en películas y todo, de Jesús de Nazaret, la pasión de Cristo, ¿verdad? Que incluso representan, ¿verdad? Cómo venían, por ejemplo, los romanos y lo agredían, le daban latigazos. Entonces, todos esos latigazos, ¿cómo yo como músico lo puedo expresar? Bueno, a través de los diferentes golpes. Un platillazo, un bombazo, las trompetas, la tuba. Entonces, yo siempre eso lo tengo muy presente al momento de estar ejecutando propiamente las marchas fúnebres, y es lo que yo siempre le he dicho a Roberto y a los compañeros de la Filarmonía, que tenemos que meternos en ese momento, ¿verdad? De la pasión de Cristo. Tenemos que también tener esa conciencia de qué es la pasión de Cristo, leerla, tenerla muy claro para poderla representar en la música. Voy a decir esto, es que las procesiones es una forma teatralizada de la pasión de Cristo, ¿verdad? Todos los que participan en las procesiones están actuando, tienen que personificarlo. Correcto. Pero esto pasa no solo en las obras de teatro, también sucede en las películas, en cortometrajes y demás. Yo que trabajo mucho en esa área, que la parte musical es el que le da el alma, el sentimiento, ¿verdad? Yo tengo la experiencia que he escuchado personas que no comparten la religión católica, que van a las procesiones solo para escuchar la marcha fúnebre. De hecho, tengo muchas historias, pero solo voy a hacer esta mención de un familiar que es de otra religión. Varios primos lo encontramos ahí en las procesiones y le dijimos, hey, pero usted no es de otra religión. Es que vengo a apreciar el arte, buena música. ¡Wow! Entonces es algo impresionante que por medio de esto mucha gente lo valora, porque te lleva a esa atmósfera que tenemos con la pasión de Cristo, ¿verdad? Entonces es muy importante el papel que ustedes tienen. Además, que voy a hacer la referencia, aquí tenemos información histórica de interés cultural, ¿verdad? Vea que las piezas, las melodías, lo que están haciendo las partituras, son creadas aquí, justamente creadas acá en Barba por compositores barbeños, y hoy en día se tocan en muchos otros lugares. Entonces estamos hablando de algo histórico que muchos desconocen de eso, y que tienen la dicha
de escucharlo aquí directamente. Y perdón que me meta, esta es otra anécdota. Hay obras de que deben estar por ahí escondidas. Yo hace algunos años, un nieto de don Gamaliel Villalobos me dice, viera que mi abuelo tiene él ya había fallecido, me encontré una libreta de mi abuelo en una gaveta y preste para verlas. Resulta que tenía 4 composiciones de don Gamaliel y nunca nadie las había tocado. Entonces yo me di a la tarea de hacer la transcripción, de hacer arreglos, y ahora nosotros tocamos 3 obras de don Gamaliel que estarían en el olvido. Entonces esta también es parte de ese rescate, y si alguien tiene ahí del abuelo, del bisabuelo, tiene partes ahí, ojalá nos las compartan. Otro detalle es que, digamos, ahora que hablan de eso, bueno, yo les expliqué al inicio que se componía también música directamente a la Pasión de Cristo, ¿verdad? Pero también hay obras dedicadas a expresidentes. Tenemos ahí a Calderón Guardia, tenemos obviamente a la Virgen María, ¿verdad? Está la Dolorosa, Madre Mía. Hace poco, bueno, un compañero músico hizo una tesis de marchas fúnebres en una universidad y él me pasó otras, leyendo un poquito lo que él había hecho. Por ejemplo, encontró una marcha que se llama Otilia, ¿verdad? Personajes, como decía Mauricio también al inicio del programa, que se lo dedicaban a familiares. Es más, yo he llegado a pensar que tal vez esas obras, familias tal vez adineradas en su momento, estamos hablando del siglo XIX, siglo XX, le pagaban a cualquier músico, compositor, para crearle una obra, por ejemplo, a la mamá que falleció, a una hermana, a abuela, etcétera, ¿verdad? Y como dice Mauricio, hay obras que todavía están ahí, tal vez en una gaveta. Por ejemplo, las universidades ahora con las tecnologías para partituras, por ejemplo, se llegó a un convenio entonces con el Archivo Nacional y no solamente se rescataron marchas fúnebres, sino música tradicional costarricense, de compositores guanajastecos, limonenses, ¿verdad? Entonces es lo importante. Ahorita se están ejecutando las que tenemos, ¿verdad? En lo que yo conozco en la provincia de Heredia, San José y Cartago, estas obras, ¿verdad? ¿Ustedes han compuesto? ¿Tienen composiciones propias? También, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, ¿qué preparación espiritual tienen ustedes o hacen todos los miembros de la Filarmonía? Porque aquí ellos dirigen la Filarmonía, pero hay un montón de músicos que ya vamos a darles su crédito, su lugar, ¿verdad? Pero ¿qué preparación espiritual dan cómo se preparan ustedes? Vea, tiene que haber mucho ensayo, porque esta música no es fácil. Como le dije anteriormente, si uno de los músicos toca una nota mal, se nota, no es como ir a tocar cimarrona, que suena a veces notas malas, pero nadie se da cuenta, ¿no? Aquí la gente se da cuenta, y la gente, sobre todo en Barba, que es donde yo tengo referencia, es muy educada en cuanto a marchas fúnebres. Y conoce la Como música. ya mencionamos, hay gente que va detrás de la música y dice, esa es tal marcha de tal compositor. Entonces ya las conocen. Entonces, si alguien se equivoca, la gente se da cuenta. Igual en los conciertos, porque se tocan las mismas marchas. Y bueno. Mauricio, perdón. Sí. El duelo de la patria todo el mundo lo conoce y sabe dónde hay un fallonazo siempre, ¿verdad? Y queda muy evidente. Entonces, digamos, la gente que se ha educado, ¿verdad?, en marchas fúnebres, como lo menciona Mauricio, sabe dónde puede haber una pifia, ¿verdad? Tal vez otra gente no lo note, pero digamos, es muy delicado. Y por ejemplo, cuando se ejecuta el duelo de la patria, ya sea aquí en Barba, en San Rafael, donde sea, la gente está atenta, siempre le va a poner mucha atención a esa marcha. Ajá. Sí, de hecho yo le compartía eso a Roberto principalmente, que es con el que más he trabajado en estos últimos años. Nosotros llegamos a ese análisis, ¿verdad? De que la gente conoce, ¿verdad? Incluso aquí en Costa Rica, ¿verdad? El duelo de la patria es muy conocido. Yo me acuerdo cuando antes las emisoras de radio a las 3 de la tarde los Viernes Santos programaban el duelo de la patria, ¿verdad? Hasta hace muy pocos años fue que se dejó de hacer eso, ¿verdad? Entonces, imagínense todo el alcance y el conocimiento a nivel nacional
que tiene esta marcha fúnebre. Entonces por eso yo le decía a Roberto que es importante, ¿verdad? No es que estemos menospreciando gente ni músicos porque tocan en ciertos grupos o cimarrón o lo que sea, pero yo le decía a Roberto, esta música es muy delicada y por tanto se requiere todo un conocimiento, una experiencia y una preparación. Y volviendo a la pregunta, porque nos salimos, o sea, hay que tener preparación, hay que tener un cronograma de ensayos, de preparar la música, o sea, es una logística que no es nada más vamos y tocamos ahí en la procesión, no, eso lleva una logística y una preparación, no solo del director, sino de todos los músicos. Bueno, voy a hacer referencia. Yo ya he ido a los ensayos de ellos. Ahí van a ver algunos videos. Pero increíblemente me di cuenta que la mayoría de los músicos que están ahí participando, que es gente muy profesional, muy preparada, son cimarroneros. Ajá. Algunos son profesores de música y otros son miembros de bandas muy reconocidas aquí en Costa Rica. Entonces, son gente muy preparada, ¿verdad? Entonces, a nivel espiritual, ¿verdad? Lo pongo en esos términos. Se preparan desde la parte ya técnica, que es ensayo, conocimiento bastante de la historia de la pasión de Cristo. O sea, tienen que leer bastante y vivirlo, porque me imagino que lo viven, porque por ahí es donde me quiero ir con la pregunta, ¿verdad? ¿Qué más hacen? Vean, hay compañeros que, por ejemplo, han tenido la pérdida de su madre. Entonces la Semana Santa es parte de ese duelo también y sienten la Semana Santa y tengo un compañero de hace muchos años que su madre falleció poco después de una Semana Santa. Entonces imagínense la espiritualidad, el dolor que puede sentir, pero además el regocijo por el arte que está haciendo. Entonces por ese lado también. Y así como tal vez no una muerte, pero tal vez algún problema o tal vez algo, ellos también ofrecen como parte de su redención, digamos, el tocar, el ejecutar esas marchas. Porque son muy solemnes, o sea, usted va en la procesión y uno va tocando la marcha y a veces uno se mete en el dolor que iba sintiendo esa persona que lleva la cruz, que iba sintiendo Jesús. De hecho, incluso hay marchas que en la percusión llevan cierto ritmo que imita o simula los pasos de Jesús cuando llevaba la cruz. A veces no es el trum, trum, eso es el redoblante incita a esa idea de los pasos que iba llevando Jesús. Entonces, espiritualmente también es muy rico para todos. No, y también ahora, que esto que decía Mauricio, por ejemplo, las marchas fúnebres, ahí a lo que he investigado, los autores también toman como referencias diferentes personajes bíblicos, ¿verdad? Toda la gente que tiene que ver con los hechos bíblicos, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús cuando iba camino al Calvario, su primera caída, por ejemplo, los dolores que sintió María, su madre, ¿verdad? Personajes bíblicos como la Verónica, por ejemplo, la Dolorosa, ¿verdad? También hay una marcha fúnebre que este año logramos hacerle un rescate y ese trabajo pues, se lo reconozco a Roberto, como lo fue el sepulcro de Rosas. Entonces se hace referencia a ese lugar donde fue colocado Jesús posterior a su crucifixión. También elementos como por ejemplo el sudario que pues, portaba Jesús en el momento en que fue condenado y sentenciado a muerte. Entonces también encontramos una obra que se llama El Santo Sudario, por mencionar ejemplos, ¿verdad? Entonces son elementos de las Sagradas Escrituras que también los diferentes autores han destacado para hacer las marchas fúnebres. Y de hecho, ahora que estábamos hablando de don Eladio Arguedas, hubo un compañero músico que es de aquí de Barba, que le compuso específicamente una marcha fúnebre a todo ese legado y a esa gran trayectoria que representó don Eladio Arguedas en Barba. Don Marco Vargas. Marco Vargas. Excelente músico y compositor de esa marcha. Y entrando en los compositores, Roberto también compuso una marcha,
Jesús Ramos de San Pedro ha compuesto un par de 2 o 3 marchas fúnebres. Entonces, ese legado no se quedó ahí, sino que ha seguido y hay gente que está componiendo música y marchas fúnebres contemporáneas. Perdón, ahora que Mauricio dice eso, bueno, la preparación, que usted lo comentaba ahorita, sí, hay que hacerlo pronto. De hecho, el San Rafael de Heredia, que es donde hemos tocado también, desde diciembre, ya estamos con los contactos, porque todo eso es una planificación. Mauricio Salas, bueno, sabe también que acá en Barba, pues hay muchas agrupaciones que participan, ¿verdad? Entonces también es ese diálogo entre los sacerdotes, los coordinadores, ¿verdad? Entonces sí, eso hay que prepararlo con anticipación, buscar los músicos, mandar la música, editar, ensayar, hacer los ensayar. ensayos. Y para este año tenemos algo en particular que se hizo el año pasado, pues esta vez estamos logrando, y gracias a Dios hemos podido hacerlo, rescatar también la música de compañeros que actualmente han compuesto para este tipo de obras, ¿verdad? Y si Dios quiere, los vamos a ejecutar en los próximos conciertos, bueno, que después vamos a hablar. Vamos a hablar de eso más adelante. Ajá. Y de hecho, Roberto, haciendo ahí como la mención, ¿verdad? Nosotros estuvimos un día hablando y discutiendo, ¿verdad? Que tenemos para futuros años venideros una tarea muy importante en San Rafael de Heredia, ¿verdad? Porque San Rafael de Heredia, la parroquia, nos ha abierto en los últimos años sus puertas y vamos a ver de qué manera podemos investigar si encontramos alguna marcha fúnebre compuesta propiamente por algún músico rafaeleño para que podamos también nosotros ejecutarla en los años venideros, ¿verdad? Porque también sería muy bonito hasta para un homenaje a la misma comunidad que nos ha abierto las puertas y nos ha acogido en estos años, pues que también podamos nosotros ejecutar alguna marcha fúnebre compuesta por algún autor rafaeleño si existiera. Interesante. ¿Cuántos miembros, por lo menos en la Filarmonía de Barba, cuántos miembros hay? Ok, para el concierto ampliamos un poquito, generalmente son entre 15 y 20 músicos, pero propiamente en las procesiones generalmente somos 10. ¿Y en Agnus Dei? En la Filarmonía Agnus Dei para estos años últimamente nos hemos compuesto de entre 10 a 12 músicos. Y ahora se fusionaron para hacer los conciertos. Para los conciertos. Es una idea que nació el año pasado. Los conciertos de marchas fúnebres en el país no es muy lejano, es una historia reciente. Y muchos otros grupos han empezado a hacer conciertos en diferentes filiales o parroquias, y entonces el año pasado Roberto me comenta que ellos hicieron un concierto en San Rafael que salió muy bonito, que a la gente le gustó mucho, y entonces hace un año exacto empezamos a hablar y dijimos, bueno, ¿por qué no fusionamos los dos grupos y hacemos el concierto en San Rafael y el concierto Barba? Y ya está todo planificado, ya mañana hay ensayo, ya está todo listo para ejecutar esos dos conciertos. ¿Han grabado estas composiciones? No, Por el momento no. hay gente que ha hecho grabaciones, pero nosotros como grupo no. No, de hecho, si ustedes buscan Semana Santa en Barba en YouTube, van a encontrar referencias de la Filarmonía de Barba. Pero estamos hablando de videos de hace 12 años atrás, de composiciones que actualmente seguimos ejecutando, ¿verdad? Y esto de los conciertos ha resultado innovador, porque bueno, yo primera vez que toqué el concierto fue con Mauricio, ¿verdad? Hace unos 7 años, ¿verdad? Mauricio, 8 años, sí. Y ahí salta la espina en ciertas comunidades, ¿verdad? Porque entonces en San Rafael tenían el miedo el año pasado que no funcionara, porque tengo entendido que la agrupación que tocaba ahí pues desapareció, etcétera, y tenían miedo que no fuera exitoso, pero bueno, gracias a Dios fue exitoso, se hizo un buen concierto que esperamos que este año también vamos a dar. Entonces lo
Lo otro es que ciertas comunidades heredianas que yo conozca están dando los conciertos, ¿verdad? Por ejemplo, este compañero Jesús Ramos también tiene 2 conciertos para lunes y martes santo. Las bandas de concierto llegan a algún momento, por ejemplo, Heredia toca, seguramente va a escoger un jueves, que es donde ellos dan los conciertos normalmente, que también van a ejecutar propiamente marchas fúnebres, que lo hacen en la Inmaculada. Y esto también se ha venido replicando también en otras comunidades, como por ejemplo en Alajuela y en San José. El año pasado tuve conocimiento de la banda de conciertos de San José, que hizo un concierto de marchas fúnebres en la Catedral Metropolitana. A Costa, y también me di cuenta de la banda de la Escuela de Música de Coronado, que también hizo un concierto de marchas fúnebres entre lunes a miércoles santo del año pasado. Pero esto es muy reciente. Sí. Cuando a mí se me metió la espinita hacer el primer concierto, no sé, sería muy pretencioso decir que yo hice el primer concierto. Probablemente haya habido otros conciertos ahí, pero no era una costumbre. Ahora, incluso como dicen ellos, las marchas nacionales, las bandas nacionales hacen su concierto de marcha fúnebre. Perfecto, bueno, vea, este programa es totalmente diferente al formato que hago en Monito Online, por eso ha sido como que he dejado que fluya el asunto, no hago tantas preguntas, porque por sí solo va saliendo, ¿verdad? En los programas yo hago retos, yo decidí que en este programa no, me voy a poner el reto a mí. Yo voy a hacer lo posible de que ustedes graben todas las melodías de una manera profesional. Estamos entre músicos, también dentro de la filarmonía vi algunos que son productores, ¿verdad? Entonces voy a hablar hasta con ellos para que se plasme a nivel aún hasta audiovisual, y los que quieran unirse para que esto que es de interés cultural queda plasmado a nivel profesional. Entonces me voy a dar la tarea, porque realmente lo que ustedes hacen es histórico. Estamos hablando de rescate de partituras de hace muchos años, del siglo XIX y de aquí hasta la fecha, entre muchas otras cosas, porque como les dije, se me vino un montón de historias en la mente de personas que llegan a las procesiones solo a escuchar las marchas fúnebres. Vean lo que les estoy contando. Y hay personas que no es a las procesiones, es el Viernes Santo a escuchar el duelo de la patria. Pero yo me acuerdo, Mauricio, que una vez una gente después de una de las procesiones aquí en Barba dice: qué lástima que estas marchas solo se ejecuten en las procesiones. Yo creo que a raíz de eso usted tuvo la idea también de realizar el primer concierto acá en Barba, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipo de vestimenta llevan? O sea, ¿cómo se distinguen ustedes? Porque llevan también un uniforme, no sé la palabra si es vestimenta, uniforme. ¿Qué es lo que llevan para ir a dar toda esta...? Bueno, en primer lugar, es prohibidísimo ir en shorts o en camiseta. Siempre vamos dependiendo de si es en la mañana o en la tarde o en la noche, pues vamos, no es un uniforme que todos vamos iguales, con la misma hechura de camisa o pantalón, pero todos vamos con los mismos colores al menos. Entonces, porque es un acto formal, o sea, no se puede ir vestido como uno quiere. Entonces, por lo menos eso. En los conciertos, pues sí se va más formal, como una banda, como una filarmonía, digamos, para hacer la presentación, pero en las calles vamos más casuales, pero vamos iguales todos. Okay. De hecho, Monito, en la agrupación, yo les he ido inculcando, ¿verdad? De que, bueno, por cuestiones incluso hasta de clima, ¿verdad? Por ejemplo, tocar una procesión de Domingo de Ramos o Viernes Santo, que es en la mañana, que tenemos el sol a mil, ¿verdad? Ahí en ese momento que usted siente donde se está cocinando, ¿verdad? Porque es un calor y todo, ¿verdad? Y hay procesiones que el ritmo, ¿verdad? Va muy despacio y todo eso. Entonces yo siempre les digo a los músicos que llevemos camisa color blanco, ¿verdad? Porque es un color, pues, que se presta, ¿verdad? Es más fresco, se presta para celebración, ¿verdad? Evidentemente, incluso hasta por una condición, ¿verdad? Del piso, del asfalto de la calle, ¿verdad? Entonces, llevar un zapato tipo tenis, pero un zapato no muy llamativo, ¿verdad? Como ahora los jóvenes usan
y yo vacilo mucho con mis estudiantes, ¿verdad? Que ahora usan colores súper llamativos, ¿verdad? Yo trato como de manejar un código, ¿verdad? De que no sea un estilo exacto, ¿verdad? Porque si no ya eso va siendo un elemento distractor, ¿verdad? Y tampoco es que el grupo va a eclipsar una procesión. Y ya para celebraciones nocturnas, para un concierto de marchas fúnebres, el día Jueves Santo, que la gente aquí por lo menos en Heredia discutíamos detrás de cámaras, tiene la costumbre de ir a escuchar la ejecución del duelo de la patria al momento después de que finaliza la Santa Misa de la Cena del Señor, que se hace el traslado del Santísimo hacia el Santo Monumento, ¿verdad? Que aquí en Barba es toda una tradición, ¿verdad? Del Santo Monumento. Entonces siempre en ese momento de procesión solemne y sobrio, pues bueno, los músicos se engalanan pues con un traje formal, ¿verdad? Un traje entero, ¿verdad? Con corbata, con su saco, ¿verdad? Entonces, eso es como que lo que le da más realce a esta celebración. Y el Viernes Santo para el Santo Sepulcro no es la excepción también, ¿verdad? Siempre ese carácter fúnebre, pero más que fúnebre, la solemnidad y lo emotivo que es ese momento. Ok, quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes, pero que me lo respondan por separado, o sea, uno por uno. ¿Qué experiencia buena y mala han tenido en una procesión? Primero con Roberto. Algo bueno que usted diga, mira, esto ha trascendido, voy a contarlo, así como algo malo, un chasco, algo que le haya pasado. No, bueno, siempre han sido experiencias muy buenas. Como les comentaba, acá la experiencia que he tenido en las procesiones, mucha gente se acerca. Qué bonito que tocan, qué disciplina de los músicos, especialmente los compañeros, ¿verdad? A pesar del sol y todo eso, vamos con buen bloqueador y full sombrero, ¿verdad? La experiencia así, tal vez un chasco, es poner los platillos al sol en el momento que están en el encuentro, ¿verdad? Y el padre tiene que hablar y ya los platillos se calientan, ya no se pueden agarrar, Son metálicos. Son metálicos y ya hay puesta, ¿verdad? Entonces hay que darle como moverlos un poquito, ¿verdad? Pero así malo, gracias a Dios no ha pasado nada. Sí, siempre ha sido todo muy, muy bueno. César. Bueno, yo lo resumo, experiencias positivas, pues el servicio a Dios a través de la música en esta época de Semana Santa. Para mí es una manera para la cual poder dar un homenaje, honor, honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo a través de la música. Yo siempre he sido creyente de que si Dios nos da ese don de poder interpretar una marcha fúnebre, del don de la música, de poder ejecutar cualquier tipo de instrumento musical y hacerlo con esa fe, con esa devoción, ya eso es ganancia, porque todo es para Él. La Semana Santa es para el Señor. La Semana Santa no es para lucirme yo, ni para lucir al grupo, ni para que luzcan personas en concreto, no. Todo tiene que girar en torno a la celebración de la Pascua, Cristo como centro y fundamento de nuestra fe. Y bonito, y tal vez una experiencia negativa, tal vez no propiamente con la Filarmonía, no, pero sino tal vez a veces en algunas comunidades, ¿verdad? Donde tal vez, por lo menos aquí en Barba destacamos eso, que aquí en Barba la gente tiene un conocimiento, tiene un respeto por esto, pero hay otras comunidades donde más bien hemos tenido que ir levantando la mano e ir pidiendo ese espacio, y más que espacio, ir educando al público asistente para que conozca un poco esta música y la respete, ¿verdad? Porque a veces nos han pasado chascos donde tal vez personas de grupos, qué sé yo, artísticos o algunos otros sacerdotes, ¿verdad? Y yo le he compartido ahí a Roberto, ¿verdad? Que tal vez en un diálogo o se ponen a hablar o se ponen a decir alguna palabra o algo, ¿verdad? Y tal vez nos cortan el momento de la ejecución, y es por lo delicado que es esa música. Esa música no se puede cortar de raíz, no se puede cortar abruptamente, sino que esa música siempre va a tener todo un sentido y evidentemente pues un momento de inicio y de fin. Entonces ha sido también una lucha
para que se haga esa conciencia, ¿verdad? Del valor de la música y también del respeto por el momento, de que la procesión no es un desfile, no es un desfile de 15 de septiembre, no es un desfile de las luces, por ejemplo, sino que es un momento donde el público, en una sintonía, en todo, en el elemento en común, tiene que girar en torno al misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese momento de respeto y de solemnidad. Mauricio. Bueno, momentos buenos, muchísimos, pero yo rescato a los músicos, que son los que al final ejecutan, tienen que estudiar las partes y que siempre hacen caso, ¿verdad? De las indicaciones. Sí, Yo porque, Mauricio, sí. sí. Hacen caso. Eso es algo muy positivo porque, No creo, eso cuesta. usted puede tener muy buenas intenciones y tener muy buenos arreglos musicales y todo lo que usted quiera, pero si el músico no da la talla, no va a sonar. Y el músico es importantísimo. ¿Y dónde se plasma todo esto? En los conciertos. Porque en los conciertos usted se puede dar el lujo de variar un poco la ejecución. En la calle hay que tocar más duro. En el concierto usted puede ser más fino en que toquemos más bajo esta parte, más alto esta otra, aceleremos un poquito acá. Entonces, en el concierto se plasma todos esos momentos positivos que tiene uno musicalmente. Negativos, tal vez podría decir que a veces la gente es un poco imprudente, que se mete entre los músicos. Y no siempre, pero algunas veces han golpeado un músico y lo que es lo primero que se golpea al músico, la boca, porque la gente se mete, no respetan el espacio donde uno va. Entonces tal vez eso pueda ser un aspecto negativo, pero en realidad solo cosas positivas puede hablar. Parte de hacer estos programas es crear conciencia de que hay una preparación en el cual pues es llevar la atmósfera de la pasión de Cristo en las procesiones. Y hay varias entrevistas de diferentes áreas en el cual pues se va a hablar justamente de esto mismo, y es un poco frustrante después de tanto tiempo de preparación, esto que estamos hablando con mucha pasión, ¿verdad? Como estamos hablando, y que en las procesiones alguien inconscientemente no le importó, dejó el carro estacionado para que no pase bien la procesión, donde se está haciendo algo muy solemne, donde personas no toman la parte de silencio en la procesión, o estén más bien como jugando, que he visto, ¿verdad? En algunas procesiones, no en todas, pero en algunas. Entonces es crear conciencia de la importancia de las procesiones en todas las áreas. A nivel musical es tan importante porque, como les digo, le da la atmósfera, el alma, el sentimiento a las procesiones. Bonito, y también ahí, para aprovechar esa acotación que estás indicando, también se han venido perdiendo valores, ¿verdad? Y algo que a mí por lo menos me he visto, por lo menos de mis primeros años de vida, siempre mis abuelos, mis padres me inculcaron un respeto por los días santos, ¿verdad? Que la Semana Santa es un momento de sobriedad, es un momento de respeto, de celebración, de reflexión, ¿verdad? Y lamentablemente hemos visto cómo todo ha venido cambiando, ¿verdad? Entonces, como usted bien mencionaba esos elementos, entonces ya por ejemplo la gente, ¿verdad? No es que vamos a juzgar a nadie ni nada, pero por lo menos toma estos días como para hacer fiestas, para hacer, irse de vacaciones, por ejemplo. Entonces se va perdiendo como ese respeto a estas celebraciones. Y yo siempre he sido creyente y mucha gente me pregunta que por qué en Semana Santa no me voy a pasear, que por qué no hago otras actividades, que por qué no duermo tarde, por ejemplo, en Semana Santa. Y es donde yo les digo, no, Semana Santa es la época del año donde yo más paso ocupado. Y para eso tengo 365 días restantes en todo el año para irme a pasear, para ir a la playa, cosa que me gusta mucho. Pero yo tengo otro tiempo, yo tengo otros espacios para hacerlo. Porque para mí la Semana Santa es una época de respeto. Y todas las costumbres y tradiciones que se han venido heredando
a través de nuestros familiares antepasados. Por ejemplo, las comidas, ¿verdad? Que las empanadas de chiverri, que las conservas, que todo eso, ¿verdad? Que lamentablemente hasta eso también se ha venido perdiendo la cultura gastronómica, ¿verdad? Ahí tal vez me salgo de lo que es el tema, pero sí considero que lo que es Se salió del tema, pero nos puede invitar. Bueno, ahí cuando quiera. No, es que es inevitable, ¿verdad? Hablar de Semana Santa es todo, ¿verdad? El tamal mudo, todo el escabeche, todo eso riquísimo que hacen nuestras mamás y nuestras abuelas, pero que sí, lamentablemente se ha venido perdiendo más que todo ese respeto y esa devoción. Perdón, ahora que usted comentaba esto, en las procesiones, igual, como en todo caso, los músicos necesitan mucha concentración. Hay marchas, por ejemplo, las entradas, hay marchas muy delicadas, que, por ejemplo, si no entró una trompeta, un saxofón en el momento que tenía que hacer, hay que ver cómo otra vez se amarra la filarmonía. Entonces, por ejemplo, en los conciertos, gracias a Dios, la gente ha sido muy respetuosa, ¿verdad? Siempre el silencio que se les pide, ¿verdad? Antes de empezar cualquier obra, bueno, ya lo hizo la monitora, pero sí son momentos de mucha concentración, porque, como le explicaba anteriormente, con solo una notita, que tal vez, o un ritmo que se desvía, ya causa un caos a nivel de ensamble, ¿verdad? Entonces, un bombo mal dado ahí. O sí, cualquier cosa distrae, ¿verdad? Inclusive aquí en Barba recuerdo que a veces la gente por ir a tomar fotos y toda esta cuestión se meten dentro de la filarmonía, que un golpe en un trompetista o cualquier músico que ejecuta un instrumento de viento es trágico, ¿verdad? Porque ya significa que no va a poder tocar más, porque de esos instrumentos, aunque tienen su embocadura distinta, pero pueden causar una lesión, aunque sea pequeña, y ya ahí se compromete. Muy importante, ya a nivel científico, técnico, comprobado por expertos, el músico tiene que utilizar la mente al 100%, o sea, estar totalmente concentrado. No es como que yo estoy haciendo algo mecánicamente, puedo mirar por allá, distraerme un poco, pero sigo mecánicamente haciendo algo. No, el músico tiene que estar totalmente concentrado. El hecho que usted le haga señas, creando conciencia que la gente que va a las procesiones, que haga este tipo de cosas que ya hablaron ellos, para no repetir, entre otras cositas, puede dañar la excelencia de la misma filarmonía, entonces, la ejecución en sí, entonces para que lo tomen en cuenta. Ya para terminar, voy a dar 30 segundos a cada uno, porque los cuatro somos iguales, nos gusta hablar. Entonces, si yo lo doy abierto, va a durar quién sabe cuánto, ¿verdad? Unas palabras a la población. Yo voy a aprovechar mis 30 segundos para anunciar los 2 conciertos oficiales que tenemos. Lo dejamos para ya después de esto. Porque quiero hablar de esta parte ya con detalle y demás, ¿verdad? Pero para ya tener este espacio de ustedes, 30 segundos aproximados, ¿verdad? Para pasar un poquito. Pero... Bueno, yo tengo que agradecer a todo el pueblo de Barba, que siempre va a escucharnos tanto en las procesiones como en los conciertos. Es un público que sabe, que conoce, y que si uno se equivoca se la cobran, porque a uno le dicen. Y entonces eso hace que cada día seamos mejores. Yo soy una persona muy tranquila, pero yo paso muy estresado en Semana Santa, porque es mucha responsabilidad que los músicos que lleguen a tiempo, que toquemos esta marcha, es mucho estrés el que se tiene, y pues la presencia de ellos y los buenos comentarios después son los que a uno le bajan ese estrés, y llega la satisfacción de que se hizo un buen trabajo. Así es que muchas gracias al pueblo de Barba y a los sacerdotes que han tenido la confianza de tenernos a nosotros como su filarmonía. No, muy agradecido con usted, Monito, por este espacio, por esta oportunidad, con Mauricio, con Roberto, que he trabajado con ellos en algún momento. Y bueno, invitarles a todos, ¿verdad? Para que asistan estos días de Semana Santa
a cada una de estas celebraciones con respeto, con fe, con devoción. Que también sepamos tener esa cultura de apreciación musical por estas importantes obras artísticas que han sido un legado muy importante de todos estos autores que hemos hablado durante el programa y de generaciones que todavía hoy tienen la inspiración y tienen la dicha de componer nueva música contemporánea. Entonces, para que sepamos aprovechar todos estos espacios y los disfrutemos para crecimiento espiritual y personal en esta Semana Mayor. Sí, bueno, en este caso igual reiterar el agradecimiento a las parroquias que han tenido la confianza, a los músicos, obviamente al público que asiste a todas estas celebraciones e invitarlos para que esta Semana Santa también nos puedan acompañar. Por ejemplo, aquí en Heredia hay muchos lugares donde hay bastantes filarmonías. Si no vive cerca de Barba, San Rafael, bueno, las comunidades más cercanas a ustedes puedan participar de toda la celebración y que también aprecien estas marchas fúnebres. Perfecto, bueno, vamos a hablar de los conciertos, ya para invitarlos, vamos a dar las fechas, cada uno ahí puede dar una fecha para que se lleguen, también para que estén al tanto de las redes sociales porque se va a transmitir en vivo al momento. Entonces, vamos con Roberto, demos ahí una fecha, explique bien. Bueno, el primer concierto que vamos a tener en conjunto, la Filarmonía de Barba y la Filarmonía Agnus Dei, va a ser el sábado 9 de marzo a las 7 de la noche en el Templo de San Rafael de Heredia. Cordialmente invitados. Ya salió la publicación, ¿verdad? De ese concierto. Ya está. Entonces vamos a estar compartiendo ahí también que ustedes lo hagan viral para que mucha gente llegue y aprecie de este arte tan bonito. César. También queremos invitar a todos nuestros amigos, ¿verdad? Que también asistan el próximo lunes 25 de marzo del 2024. Lunes Santo, ¿verdad? Así que no hay quite, no hay excusa, todo el mundo está en vacaciones en Semana Santa, entonces vengan a partir de las 7 de la noche en el templo parroquial de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en Cubuquí de Heredia. Vamos a estar las dos filarmonías ofreciendo el concierto de marchas fúnebres a partir de las 7 de la noche, todos cordialmente invitados. Sí, y el concierto de Barba es el 16 de marzo, sábado 16 de marzo a las 7 de la noche. A las 6 de la tarde, después de la misa de 5. Todos cordialmente invitados. Yo sé que hay gente que está esperando ese concierto y ojalá podamos complacerlos bien. Bonito, nada más se me escapaba un detalle. Mucha gente nos pregunta, ¿por qué la filarmonía se llama Agnus Dei? Agnus Dei es en latín Cordero de Dios. Bueno, entonces decidimos ponerle así, Filarmonía Cordero de Dios, porque precisamente en alusión a nuestro Señor Jesucristo, que en esta época de Semana Mayor meditamos su pasión, muerte, resurrección y su entrega que hizo por amor a todos nosotros para traernos la salvación y la vida eterna. Así que por eso es que se le puso al grupo Agnus Dei, Cordero de Dios. Perfecto. Ya para terminar voy a decir unas palabras. La Semana Santa es para recordar la pasión de Cristo, esa misericordia y amor que nos dio en la cruz, y en el cual pues también nos dio ciertos requerimientos que voy a explicarlo. En esto hay que tener mucha humildad, entender de que lo estamos haciendo para servirle a Dios, para mostrar esa palabra que Él nos dejó de amor. Él nos pidió que amáramos a nuestros hermanos, a todos aquellos que sean diferentes y demás. No podemos servir a un Dios con un corazón de orgullo en el cual queramos tal vez servir solo para llenar un ego o demás. Tenemos que hacerlo con humildad. Aquí todos los que estamos lo hacemos con todo el respeto hacia Dios, y yo les inculco a ustedes: soportamos, toleramos, oremos por los demás hermanos y respetemos estos días que es para recordar esa pasión que Dios nos dio en la cruz.
que Él llevó todo el peso de nuestros pecados en la cruz y lo estamos teatralizando por medio de la música y todas las diferentes áreas de las procesiones. De esta manera nos vamos a despedir, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, comparten el video en las redes sociales, que se haga viral para aprender bastante sobre todo lo que hemos hablado. Y bueno, vienen más programas del tema de las procesiones. Dios me los bendiga. Ya, vamos. Espérense. Era así.